Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les Aleluya. bendiga en este maravilloso día. Qué gusto el poder saludarles, el venir a sus hogares a través de estos medios para saludarles y traerles una palabra que les inspire en este día. Y bueno, les saluda la pastora Rachel Payán en este su programa Sublime Gracia. Y hoy, bueno, está conmigo, ¿verdad? Mi esposo, mi pastor, mi amigo, mi compañero de la vida, el pastor Felipe Payán. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dios les bendiga. Estoy feliz aquí con mi hermosa esposa, con la pastora, listos para traer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, estamos contentos de poder llegar a ustedes una vez más. Les damos la bienvenida a este su programa Sublime Gracia. ¿Y por qué no tomamos un tiempo? Ahí cierre sus ojos donde está y vamos a adorar al Señor, vamos a darle gracias. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu grandeza, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor, porque tú has venido a morir en la cruz del Calvario, Señor, para salvarnos, para libertarnos, Señor, para redimirnos, Padre, por lo cual te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pedimos por cada uno de los que nos están viendo, cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Te pedimos que ahí donde ellos se encuentren, tú vengas, Señor, a traer un soplo de vida, un soplo, Señor, de tu espíritu, de tu presencia, de tal forma que ellos puedan sentir, Señor, tu presencia invadiendo sus vidas, Señor, en este mismo momento, Padre, que si alguno está enfermo, que pueda sentir tu mano de poder, tu mano sanadora obrando desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Si alguno necesita, Padre, venir, Señor, a completa libertad, te pedimos, Padre, que ahí donde se encuentre, Señor, tú le traigas libertad, Señor, a su vida, a su corazón, a su mente, Señor, a sus pensamientos, Señor, a su ser, a su espíritu, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que tú vengas a traer paz, que tú vengas, Señor, a traer descanso, confianza, seguridad, Señor, porque tú viniste a morir en la cruz del Calvario, por lo cual tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor, y no somos esclavos, Señor, del temor, de las circunstancias, no somos esclavos, Señor, de la enfermedad, de la lucha, Padre, porque mayor eres tú, Señor, y tú viniste a hacernos libres, Señor, y en ti, Señor, hay libertad, por lo cual, Señor, nuestro corazón, nuestra vida no debe de temer, sino que debemos de tener confianza, Señor, porque tú vienes a traer confianza y seguridad. Te pedimos, Señor, que ahí donde se encuentre tu hijo, tu hija, que tú vengas a abrazarle de tal forma que ellos puedan cobrar aliento, Señor, de saber que tú les amas, Señor, que tú estás ahí para socorrerles, porque tú eres nuestro socorro y nuestro pronto auxilio, Señor, por lo cual vamos, Señor, ante tu presencia, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Le invitamos para que venga a gozarse juntamente con nosotros allí en nuestra iglesia Sublime Gracia, ubicados en el 5400 calle Suncrest, espacio C5. Ahí estamos en El Paso, Texas, a zona postal 79912, 500 Suncrest, espacio C5. Les invitamos para que venga a gozarse en la presencia del Señor y usted pueda allí ser tocado por el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios aún existe y sigue haciendo milagros y sigue haciendo cosas maravillosas. Por lo cual le invitamos, pastor. Gracias. Les Amén. invitamos. Así es. La iglesia queda ubicada para las calles Suncrest en la calle Mesa Hills. Amén. Acá en West El Paso, en el lado oeste de El Paso, para que nos acompañen.
Amén, gloria al Señor. Y bueno, pues hoy me gozo, ¿verdad? Porque aquí está el pastor, mi esposo, con nosotros, ¿verdad? Compartiendo la palabra de hoy. Estuve orando y meditando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hablemos en este día? Y le he puesto como título a este programa, Encontrando fe en un mundo caótico. Encontrando fe en un mundo caótico. Y creo que hoy más que nunca estamos viviendo en esos tiempos donde nos encontramos en incertidumbres, en circunstancias, en situaciones en las cuales muchos están ¿cómo se diría? Perdón, se me fue la palabra. En la punta de un camino que se divide en dos. Así es. En una cuchilla. Ajá. Tratando de tomar decisiones hacia dónde va, a qué hacer, qué no hacer, a quién creer, a quién no creer. Bueno, ¿verdad? Hay tantas cosas que vienen a afectar a veces nuestras vidas, nuestros corazones, en todo esto de lo que es la enfermedad, el COVID-19, ¿verdad? El cáncer y cuántas otras cosas que estamos viviendo que ha creado temor en las personas, ha creado confusión, hay mucha indecisión, tal vez hay estrés, hay cosas, ¿verdad?, que están afectando las vidas y los corazones. Por eso me encantaba este canto que estamos escuchando, ¿verdad? Que no somos esclavos del temor. Amén. Amén. Somos hijos de Dios y nosotros necesitamos entender eso, que somos hijos de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se lo voy a volver a repetir. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero aún en este tiempo estamos viendo que hay mucho pueblo de Dios, pastor, atemorizado, está atribulado por causa de todo lo que está pasando. Pero yo creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos someternos, meternos a la palabra del Señor, sumergirnos a su palabra. Alguien dijo por allí: un mundo temeroso necesita una iglesia sin temor. Se lo voy a volver a decir porque esto realmente cautivó mi vida. Un mundo temeroso, que realmente es en el estado en el cual estamos ahorita. Un mundo temeroso necesita una iglesia sin temor. Una iglesia sin temor. Pero nosotros como cristianos, hay tanta gente que está encerrada en su casa con temor. Y la palabra del Señor nos dice que Él vino a echar fuera todo temor. Por lo cual nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Nosotros no podemos habitar en el temor y necesitamos nosotros encontrarnos en la fe en Cristo Jesús. Amén. Yes. Necesitamos nosotros encontrarnos en la fe en Cristo Jesús. Porque una iglesia no puede paralizarse por causa de lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Pastora, hermana, honestamente yo quiero hacer una pregunta. ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿A los medios de las noticias que dan noticias tristes o las noticias, las buenas nuevas de Jesucristo? Amén, así mismo es. Porque honestamente tener temor no es de Dios. No es de Dios y la cosa que no entendemos es que hay muerte en todo el mundo siempre. Siempre, y nomás que los medios de las noticias lo han explotado tanto que tienen a todo el país, todo el mundo atemorizado. Amén. Atemorizado, y cuando entra el temor, ¿qué pasa? El enemigo se fija que tienes temor. Así como un animal cuando te mira y te mira que tienes temor, con más ganas te ataca. Así es.
Así mismo es, por eso dice la palabra del Señor, que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así es, Amén. hermana. Y cuando nosotros nos paralizamos ante las circunstancias, ahí le estamos abriendo puertas al enemigo. ¿Para qué? Para venir y devorarnos, para venir y hacer estragos en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Recuerdo, pastor, cuando nuestra hija murió, una de las cosas que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Porque muchas veces como personas no nos apercatamos a veces de lo que hablamos, de lo que decimos, ¿verdad? Hoy me gustaba porque el pastor me regaló este cuaderno para que yo pudiera tomar notas. Y una de las hojas, ¿verdad? Bueno, cuando viene así textos, viene dirigidos con mi nombre. Y decía en uno de los textos de Proverbios 18:21, Rachel, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Así es. Y dije, wow, qué interesante cómo hoy la palabra de Dios me habla a través de mi libreta, ¿verdad? Y en lo que yo estaba tomando ahí notas en una conferencia que estuve, el Señor estaba tratando con mi vida a través de los textos y versículos que venían en mi cuaderno. Y qué tan cierto, ¿verdad? Nuestras palabras tienen vida o muerte. Y muchas veces nosotros tal vez decimos, no tenemos temor, pero estamos actuando bajo temor. O a veces estamos actuando, estamos hablando temor y estamos hablando cosas que están abriendo esas puertas para que el enemigo pueda venir a atacar nuestras vidas, atacar nuestras familias, atacar nuestros matrimonios, por lo cual tenemos que tener ese cuidado. Y yo recuerdo que cuando nuestra hija murió, una de las preguntas que nos hicieron, pastor, no sé si te acuerdas, que nos dijeron que si nos había fallado la fe. Sí, me acuerdo. Que si nuestra hija había muerto porque tal vez nos había fallado la fe. Y no, yo quiero decir que no fue que nuestra fe nos falló, al contrario, yo quiero y creo que a través de eso nuestra fe creció aún más. Así es. Porque estamos aquí porque le creemos a Dios. Y estamos aquí porque en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, Dios nos sacó de donde estábamos para llevarnos a algo y posicionarnos en el lugar, en el punto en el cual Él quería que nosotros estuviésemos. Yo recuerdo, pastor, que cuando nosotros atravesamos por esa tan grande prueba, una de las cosas que me decía era de que, ¿por qué no siento tristeza? Sí, fue algo increíble que me pasó a mí, fue un milagro verdaderamente porque yo sentía restaurado y era algo tan raro para mí que no entendía lo que me estaba pasando y honestamente Dios me restauró instantáneamente y mi fe no la perdí y honestamente, aunque triste fue lo que pasó con nuestra hija, yo sé que Dios está en control de mi vida y de tu vida. Amén. No tengas temor. Así mismo no es. tengas temor. Dios cuida de ti. Amén. Y si Él te llama a su presencia es por el propósito de Él y no por ninguna otra razón. Amén. Ten fe en Él. No desmayes. No tengas temor. Sigue adelante. Vive tu vida. Amén. Así es. Y sabes una cosa, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escuchas. El tener fe es saber que en medio de tus peores crisis, tú le vas a creer a Dios. Creer la palabra que está escrita, aun cuando tú no entiendes lo que estás pasando, aun cuando pareciera que todo alrededor de ti es negativo, que lo que tú estabas esperando no se cumplió. Ahorita estamos escuchando este hermoso canto, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, pareciera que allí Él había
perdido la batalla, mas sin embargo era el punto en el cual Él estaba a punto de ganar la victoria por ti y por mí, resucitando en el tercer día y así dándonos esa victoria. Pero muchas veces nosotros atravesamos por diversas pruebas esperando un resultado positivo y a veces no va a ser lo que nosotros queremos, pero eso no quiere decir que tal vez nuestra fe falló, o no quiere decir que no le creímos a Dios. No, al contrario, que estamos viviendo en pecado, ¿verdad? Porque muchas veces queremos relacionar las crisis y las situaciones porque estás en pecado. No, muchas de las veces es porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, y Él quiere revelarse en nuestras vidas, aún en nuestras peores crisis. Es allí cuando Dios quiere revelarse a nuestras vidas, cuando Él determina cuánto tú le crees a Él en nuestras peores circunstancias. Porque cuando tú estás en medio de una prueba, cuando tú estás en medio de una enfermedad, de una lucha, de la guerra, aún en medio de la misma muerte, como tú salgas de tu situación, es lo que determina cuánta fe tú tuviste. Te lo vuelvo a decir, cuando tú atraviesas por una lucha, por una crisis, como tú salgas de esa situación, es lo que determina cuánta fe tú tuviste. No sé si lograste entender lo que estoy diciendo. Cuando tú sales de una situación en la cual el enemigo vino y te tumbó, la prueba, la lucha vino a querer derrumbarte, pero en vez de que te hayas roto y quebrado y hacerte que te apartes de Dios, aleluya, en vez de que eso haya sucedido, esa lucha, esa prueba por la cual tú estuviste atravesando, o tal vez estás atravesando, que en vez de que te haga correr, tú te determinas a creerle a Dios, agarrarte de los cuernos del toro, gracias, pastor, y decir: de aquí no me caigo. Mira, pastor, honestamente, en nuestra vida estamos siempre en una lucha, entrando en una lucha, en medio de una lucha, saliendo de una lucha, ¿verdad? Pero siempre hay un constante allí. Amén. Que es Jesús. Aleluya. Que es Jesús, y a veces yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque no somos perfectos y somos débiles y duele. Las luchas duelen mucho y no son fáciles. Y si era fácil, pues todo el mundo lo haría. Amén. Pasaría. Pero nosotros como creyentes en Jesús, Él siempre está allí con nosotros. Siempre está allí con nosotros. Así mismo Y sabiendo eso, debe de darnos más fuerza con nuestra fe. Con nuestra fe para seguir adelante. Aún pase lo que pase, muerte, vida, seguimos adelante. Amén. ¿Por qué? Porque esta vida no se acaba aquí. No se acaba aquí. Apenas seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Así mismo es, amén. Por eso cuando iniciábamos, la palabra que nos daba el Señor es: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros es importante que nos sumerjamos a la palabra del Señor, y para que así nuestra fe sea fortalecida. Podemos ver en la palabra el pueblo de Israel. El pueblo fue probado en diferentes magnitudes. Cuando estaban en la tierra de Egipto, ellos eran ¿qué? Esclavos. No podían tener hijos, pastor, porque si tenían un hijo varón, se los mataban. Por eso la madre de Moisés, ¿verdad?, puso a Moisés en el río cuando estaba bebito. Y cuando Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, los sacó prósperos.
y bendecidos de cómo Dios se manifestó y los guardó en medio de todas esas plagas que no los tocó a ellos y salieron con mano fuerte, con mano poderosa, los sacó el Señor. ¿Cuántas veces Dios te ha sacado a ti con mano poderosa? ¿Cuántas veces has podido ver la mano de Dios manifestándose a tu favor? Cuando tú creíste que tal vez ya todo se iba a terminar, ahí fue donde Dios extendió su mano de poder y te sacó. Por eso nos dice la palabra del Señor que nos sacó del lago cenagoso. Allí la mano de Dios se extendió hacia nosotros cuando a lo mejor tú te sentías perdido, que te hundías, que estabas hundido en el pecado, en la maldad, en los vicios. Oh, pero un día Cristo tuvo misericordia de ti, extendió su mano de poder y te sacó de allí, de esa situación de donde tú estabas, por lo cual tú has podido presenciar la mano poderosa de nuestro Dios al momento en el que Él nos sacó de donde estábamos. He allí la mano poderosa del Señor y te trajo ¿para qué? Para prosperarte, para bendecirte, para que tú no vivieras una vida como la estabas viviendo. Por eso dice su palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Después de eso Dios los libró del faraón. Gloria a Dios. Ante el mar rojo, amén. Cuando ya habían salido, el enemigo no se va a quedar contento, pastor. Así es. Cuando yo antes tenía una pesadilla, pastora, y esa pesadilla era algo horrible. Yo soñaba que me perseguía un sicario. Me perseguía un sicario, yo andaba en Juárez, me perseguía un sicario y yo corría hacia el puente para venirme para atrás a casa. Pero era algo horrible. Una pesadilla que la tuve varias veces, pero me imagino que los israelitas, cuando Faraón los perseguía con ejército, amén, con armas fuertes, y el pueblo, pues era todo el pueblo, era mujeres, niños, bebés, viejitos, varones, y no era un ejército así de guerra listos para pelear. ¿Y qué pasó? Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Cuando llegaron allí al punto del mar rojo, se abrió en dos y ellos pudieron pasar en seco. Aleluya. Porque nuestro Dios es maravilloso y Él es fiel para con nosotros. Amén. ¿Cuántas veces el Señor no te ha sacado de situaciones difíciles? Sí. De situaciones en las cuales tú tal vez has dicho, no sé qué voy a hacer, mas sin embargo, Dios abre el mar para que tú puedas pasar por él en seco. Amén. Aleluya, porque esa es la grandeza del poder de nuestro Dios. Recuerdo en una ocasión que se había presentado una demanda por una situación de trabajo. Y recuerdo que yo estaba orando al Señor y decía, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Yo te la presento. Tú sabes, Señor, que yo no hice nada malo. Yo seguí las instrucciones tal y como eran y como se me habían dado. Señor, tú sabes el que obre. Y recuerdo que estando allí, yo en la expectativa de que Dios me ayudara, el Señor viene y me habla y me dice, yo te voy a sacar impune. Y cuando se llegó el tiempo de estar allí en esa corte, yo recuerdo tan claro que cuando estaba el arbitral allí con nosotros y con los demás que estábamos allí, recuerdo que él voltea y me dice, y tú vas a salir impune de esto. Y yo pude ver la mano de Dios glorificándose. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios real, a un Dios verdadero, que Él está ahí presto para ayudarnos, para socorrernos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, cuando nosotros le creemos a Dios. Es por eso que necesitamos nosotros crecer y ejercer en nuestra fe. Pero la palabra misma nos dice, como decíamos al principio, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén, y cuando nosotros estamos
estamos continuamente sumergidos en su palabra, entonces el mar se abre en dos y nosotros podemos caminar en seco. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Dios verdadero, en el Amén, Dios del aleluya. poder, el que ha prometido estar con nosotros y no soltarnos y no abandonarnos, sino que caminar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero pueblo de Dios, es importante que nosotros tengamos en cuenta que servimos a un Dios de poder, que si tú un día te determinaste a creerle a Dios, que Él es el Dios de poder, el Dios de milagro, que aún en estos días se mueve, está obrando a nuestro favor y Gloria Él a Dios. quiere moverse a nuestro favor, pero Aleluya, nosotros necesitamos aleluya. creerle a Dios. Sí, Cuando Padre nosotros Santo. aprendemos a creerle a Dios, Bueno, entonces Señor, la mano de poder del Señor Gloria se a empieza Dios. a mover a favor nuestro. Pero cuando nosotros no le creemos a Dios, cuando nosotros titubeamos, cuando nosotros estamos temerosos y estamos en estado de caos, de pánico, entonces Dios no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque hay duda en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso la palabra del Señor nos dice que si tan solamente tuviéramos fe como un grano de mostaza, imagínate lo que podemos hacer, decirle a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Oh, aleluya, podemos pararnos como David ante Goliat Así es. y mocharle la cabeza. Cuando nosotros creemos a Dios, podemos ver como Dios también a través de Job, cuando todo se le terminó, Muy cierto. la salud, los hijos, las posesiones, pero al final de todo ello, Job salió victorioso. ¿Ves? La fe, el creerle a Dios, no es solamente ver resultados positivos. No es solamente ver resultados positivos. Por eso cuando nos preguntaron qué pasó, les falló la fe. No, al contrario, nuestra fe creció. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de perder a nuestra única hija, después de la ilusión de 10 años de estar esperando un bebé, y el Señor determina que sus días iban a ser contados, no quería decir que nuestra fe había fallado, porque fe teníamos. Así es. Y lo manifestamos de tal forma que aunque ella vino antes de tiempo, después de algunas semanas nosotros nos tuvieron un baby shower y celebrábamos el hecho de que nuestra hija había venido, que había nacido. Por eso le pusimos por nombre Melodía Angelical. Melodía angelical, ¿por qué? Porque era para nosotros una dulce melodía que Dios nos había regalado, pero Dios había determinado que sus días eran cortos. Pero no quería decir que había duda o que no habíamos creído lo suficiente en Dios. Simplemente era de que Dios ya tenía un plan y un propósito, y a través de ello Él quería enseñarnos a nosotros algo también, y así hacernos crecer en nuestra fe de tal forma que nosotros ahora podemos predicar y testificar Aleluya. de la grandeza del Señor. Gloria a ¿Ves? Dios. La fe no es creerle a Dios cuando todo va bien. La fe es creerle a Dios cuando todo va mal. Así es. Cuando las cosas no están saliendo como tú anhelas, como tú quisieras. Nosotros necesitamos creerle a Dios para que su nombre sea exaltado y glorificado. Job fue restituido 7 veces más. Podemos ver cómo el pueblo de Israel salió victorioso de Aleluya. allí. Podemos ver la mano de poder cuando David conquistó al gigante Goliat. Podemos ver la mano de poder cuando Dios sacó a Sadrach, Mesach y Abednego de ese horno
ardiente. Podemos ver la mano de Dios manifestada cuando Dios le cerró la boca a los leones. Y todas estas cosas aún Dios sigue haciendo en medio de nosotros. Nosotros somos testimonio del poder de Dios. Nosotros podemos testificar de cómo le creció la pierna a mi esposo, de tal forma que Dios lo sanó aún hasta de su espalda. Nosotros somos testimonio del poder de Dios, de cómo Dios sana a las personas y cómo Dios restaura matrimonios. Nosotros somos testigos del poder de Dios, de cómo Él viene y restaura las vidas y los corazones. Nosotros somos testigos del poder de Dios, de cómo Dios viene y liberta y transforma, porque mi esposo es testimonio de lo que Dios puede hacer cuando Cristo viene a la vida y al corazón. Cuando tú te determinas a creerle a Dios, Él puede transformar tu vida, tu matrimonio, tus circunstancias. Él puede cambiarlas en un instante cuando tú te determinas a creerle a Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios, de cómo Dios puede salvar a las personas, aún así se tomen más de 20 años. ¿Por qué? Porque mi padre es un testimonio de una mujer que le creyó por más de 20 años al Señor para que su vida fuera transformada. Somos testimonio del poder de Dios, de cómo Dios puede sanar a las personas. ¿Por qué? Porque vi cómo el Señor sanó a mi abuela de un flujo de sangre, de cómo el Señor sanó a mi madre de un tumor en su cerebro. Hemos visto el poder de Dios. Aleluya. Manifestándose. Por eso nosotros estamos aquí, hermano y hermana, para decirte: necesitamos creerle a Dios y no dejar que nuestra fe mengue en estos tiempos. Porque lo que atravesamos nosotros, Dios lo utiliza para llevarnos al punto en donde tenemos que estar. Él utiliza para llevarnos al punto donde tenemos que estar. Y nos empuja a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también dice su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos recordar que las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Amén, pastora, hermano, hermana. Si Dios transformó mi vida, si Dios me liberó a mí, que yo miré los demonios salir de mi boca, Él puede cambiar tu vida. Él puede sanar tu cuerpo. Hermanos, tengan fe en Él. Él es fiel. Pase lo que pase, muerte o vida. Así es. Él está en control de nuestra vida. Amén, así es. Y a su tiempo, y te lo vuelvo a repetir, a su tiempo, al tiempo de Dios, todo ha sido revelado en las Escrituras. Y no debemos dudar del poder de Dios. Nuestra fe se basa en que es, y sobre todo este fundamento es que Él es mayor que todas las cosas. Este es un fundamento necesario que necesitamos entender, que Él es más que la lógica y razonable y la esencia y todo lo que tú puedas pensar, imaginarte. Dios es más que todo esto. Él es un Dios de poder, pero es necesario que entendamos que corremos riesgos al vivir en medio del mundo.
Por eso las enfermedades, por eso todas estas cosas, pero necesitamos entender que no somos del mundo, estamos solamente de paso y sí vamos a ser susceptibles a todo lo que está pasando, a todas estas enfermedades, a todas estas cosas, pero necesitamos entender que mayor es nuestro Dios y que necesitamos correr el riesgo de que Él está con nosotros y que nuestra fe no se debilite y nosotros no empiecemos a dudar. Así es. Por eso dice su palabra, que el que se crea estar firme, mire que no caiga. Y como decía la semana pasada, que tenemos que tener mucho cuidado, porque la misma palabra nos dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Nosotros tenemos que estar continuamente meditando en su palabra para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe por medio de la oración, el estudio y meditación constante en la palabra de Dios, y para así poderla ejercitar en nuestro diario caminar. No dejemos que las circunstancias que estamos atravesando vengan y debiliten nuestra fe. Y si tú te sientes que ya no puedes continuar, que ya no tienes el mismo ánimo, que ya estás entrando en un estado de duda, vuélvete a Dios, vuélvete a su palabra, empieza a buscar de Él. Y nosotros queremos terminar este programa orando por ti. En el nombre de Jesús, Padre, venimos creyendo que tú eres Dios de poder y Dios de milagros, Señor. Que tu brazo no se ha cortado, Señor, a tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que tú vengas a manifestarte, Señor, en cada una de las vidas y sus corazones, Señor. Que esa fe, Señor, empiece a crecer, Señor, dentro de ellos, Padre. Que la fe y la esperanza, Señor, no cesen en sus vidas, Señor, y que ellos puedan, Señor, estar parados en el fundamento que eres tú, Señor, y que ellos puedan, Señor, sumergirse en tu palabra, Padre, de tal forma que venga lo que venga, Señor, no los haga, Señor, desvanecer. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, pidiéndote que tú vengas a traer un soplo de vida, un soplo de aliento, una llenura, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, enfrentar con cualquier necesidad, cualquier situación, creyendo que hay un Dios de poder y que tú ya les has dado la victoria. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y bueno, ha sido un placer el poder estar aquí compartiendo esta palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas y nuestros corazones, encontrando fe en un mundo caótico. Se despide de ti la pastora Rachel Payán y el pastor Felipe Payán de Iglesia Sublime Gracia. Hasta el próximo jueves a las 12 del mediodía. Y si este programa te ha sido de bendición, te pedimos que lo compartas para que otros puedan gozarse con esta palabra que Dios ha traído en el día de hoy. Y bueno, te bendecimos en el nombre del Señor. Hasta el próximo jueves. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Adiós.